Hola, ¿qué tal? Soy Francesc Sánchez y os doy la bienvenida al espacio de entrevistas y conversaciones del Inconformista Digital. Volvemos a estar aquí en este ciclo de entrevistas y conversaciones en el Inconformista Digital y hoy con nosotros tenemos a Pere Sureda. Pere Sureda lleva 49 años en el mundo del libro. Inició su trayectoria en la editorial Habla de Ediciones preparando paquetes de libros para los envíos. De ahí pasó a trabajar en la distribuidora Las Punchas. El siguiente paso fue montar junto a unos amigos una distribuidora que se llamaba Trilce y posteriormente, en 1984, entrar en Montesinos Editor, donde empezó a trabajar en la edición de libros. Esta fue la puerta de entrada en Ediciones B, después de la compra de los activos de Bruguera por parte del Grupo Z, donde nuestro invitado dio cuerpo, forma y vida a este sello editorial. Pere Sureda también estuvo en Grup 62, donde se encargó de la traducción de muchas obras en catalán y de expansionar su catálogo en castellano. Posteriormente, fue requerido por el Grupo Carvajal de Colombia para que desarrollara un proyecto literario en España y América que terminó convirtiéndose en el sello La Otra Orilla. La última aventura de Pere Sureda en el mundo editorial por el momento fue la de Navona Editorial, en la que destacó la colección Navona Ineludibles. ¿Qué tal estás, Pera? Bien, bien. Vamos, Relajado, contento, ¿sí? leyendo, bien. Perfecto. Un día caluroso de final de verano. Sí, pero con el aire nos vamos arreglando. Eso es, pero no hay que pasarse con, con el aire No, no, tampoco. no, lo tengo lo tengo a 27. Lo tengo a Vale. 27. Oye, espera, voy a hacer una pequeña introducción. Todo el mundo puede ya hacerse una idea de que hoy vamos a hablar de libros con Pere Sureda y la introducción es la siguiente. La mayoría de los que leemos no solemos dar mucha importancia a las editoriales, los traductores, los impresores y los editores, porque lo que nos interesa es el libro que tenemos en nuestras manos. Pero si las editoriales no tendríamos estos libros en las librerías y bibliotecas, si los traductores una inmensidad de libros publicados en otras lenguas no estaría a nuestro alcance, si los impresores no dispondríamos de los ejemplares y sin el trabajo metódico de los editores entre bastidores, nada de esto sería posible. Hoy tenemos con nosotros a un editor, un profesional de la cultura, que ha logrado reconciliar su gran pasión por la lectura con un oficio que desde aquí reivindicamos. Hoy con nosotros, como decíamos, tenemos a Pere Sureda para hablar de libros. Pera, en la biografía que hemos hecho, en la introducción, hemos señalado algunos puntos de tu trayectoria. ¿Qué aprendiste durante todo este tiempo? Bueno, pues fue un proceso, ha sido un proceso largo, pero yo diría que en cada uno de los pasos, en cada una de las empresas, de las editoriales, de las situaciones, he ido aprendiendo y todavía hoy estoy aprendiendo. Porque siempre que he podido, y, y a veces se ha dado la casualidad, he estado rodeado de buenos profesionales, de gente que no me hacía la pelota, no me daba la razón y por lo tanto ese proceso es un proceso enriquecedor en el cual te hace reflexionar, tú reflexionas conjuntamente con un equipo de personas que cambia en función de la empresa en la que estás, de la editorial en la que estás, pero el concepto de reflexionar, de querer enriquecerte a través de las miradas de los demás es lo que me llevo conmigo. Tú, en toda tu trayectoria, ¿en qué año la iniciaste la trayectoria profesional? En el 73. 73, en plena dictadura. Luego ¿Eh? vino la transición y los primeros años de la democracia. ¿Qué relación hay entre la literatura y la dictadura y la democracia? Y la transición, por supuesto. ¿Y cómo viviste tú ese proceso político desde el mundo editorial? Visto desde ahora, creo que fui un privilegiado, porque trabajaba en una distribuidora que es Las Punchas, donde distribuíamos editoriales que publicaban libros políticos, siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, La Calle Ciencia, Fundamentos, Acal Editor en aquella época. Eh, y eso nos ayudaba a, como personas, a formarnos una identidad, a tener una responsabilidad, a asumir una responsabilidad
personal, pero también colectiva, de divulgar esos libros, de llevarlos a las librerías, de llevarlos a los kioscos de las Ramblas. También habían muchas novelas, ediciones Júcar publicaba novelas, habían otras editoriales que publicaban novelas, en su momento Lumen y Tusquets, pero en realidad lo que me dio a mí esa época fue la mirada de un hombre que nació en una dictadura y que tuvo la suerte de creerse, porque en definitiva no lo es uno solo, sino lo somos todos, protagonista de la transición en España. Del día en que murió Franco, yo recuerdo que colgamos portadas de periódicos en la distribuidora y que paseábamos por las Ramblas con la gente nos mirábamos y era la época del boom además, estaba por ahí García Márquez, Vargas Llosa, había una ebullición cultural en las Ramblas de Barcelona, en Cataluña, muy importante con todos estos autores del boom y con la apertura, el cambio de registro de muchas editoriales que habían sido editoriales que habían publicado textos marxistas, como el caso de Anagrama, o anarquistas, como el caso de Tusquets. ¿Qué pasa? Siguieron manteniendo a la baja esas publicaciones, pero una vez ya todo el mundo pudo haber leído eso, ya nos encaminamos editorialmente en general, el sector y el país, hacia la ficción. Yo recuerdo que en aquella época estaba prohibido 100 años de soledad y yo lo vendía en una cartera bajo mano junto con textos de Proudhon y de Marx. Era así de loca la censura, ¿no? Habían libros prohibidos en la dictadura. Había muchos libros prohibidos de autores españoles. Juan Marsé, que fue premio de novela México con la novela Si te dicen que caí, yo lo vendía, pero la edición mexicana de la editorial Novaro, en tapa dura. En España estaba prohibido, pero prohibido absolutamente. Quiere decir, no había bueno, es que la censura es eso. La censura lo censura todo. No tiene criterio, no tiene. Si tuviera criterio sería una cosa incluso más peligrosa, quizás. ¿Fue la cultura entonces de la mano de los cambios políticos? Sí, absolutamente. Y además de las revistas, la revista Triunfo, apareció la revista Cambio 16, apareció la revista Tiempo, aparecieron periódicos como Mundo Diario, como el Telexpress. Recuerdo que además coincidió con la revolución de los claveles en Portugal y yo empecé a leer periódicos debido a la revolución de los claveles en Portugal. Donde me informaba cada día de los movimientos de Otero Saraiva de Carvalho, de Soares, del Partido Comunista, de todos los movimientos. Periódico El País también, periódico de Cataluña. Efectivamente, salió El País, Cambios en La Vanguardia también. Un periódico en catalán, porque el catalán también estaba prohibido como lengua. O sea, estábamos en una situación de absoluta dictadura sin ningún tipo de paliativo. Cuando llegó la democracia, ¿se podía todo? Cuando llegó la democracia, llegó y fue casi una explosión. Se podía todo. Se podía desde leer textos marxistas ininteligibles sobre los argumentos de la sociedad agraria argentina, desde ver mujeres desnudas y pornografía en los kioscos, hasta leer novelas de García Márquez y de grandes clásicos como Borges, traducciones de escritores que jamás hubieras pensado que existían, que no los conocías porque estaban ocultos. Se abrió también el mundo del cine, se abrió un poco se abrieron las fronteras de la libertad y cuando se abren, normalmente no se abren poco a poco, se abren como de un empujón. El cambio fue real. El cambio fue real, lo vivimos, yo pude vender muchos más libros, pudimos publicar muchos más libros, pudimos hablar, pudimos reunirnos,
entre amigos, que el derecho de reunión no existía, había que reunirse máximo 2 personas, 4 ya estaba prohibido, podíamos cantar, podíamos hacer manifestaciones pidiendo los derechos que creíamos en ese momento todos los ciudadanos. Se abrió una etapa para mí inolvidable. En Ediciones B, ¿qué año llegaste a Ediciones B? En Ediciones B llegué el año en que se fundó, es decir, 1987, que es cuando 87. Bruguera había quebrado y estaba en manos del Banco de Crédito Industrial y el Grupo Z la compró. Yo tengo un par de libros aquí que recientemente, bueno, ya los tenía, ¿no? Pero recientemente he estado hojeando de una colección que llamabais Reporter. Reporter, hombre. Que aparece el libro de la perestroika de Gorbachev y luego el del golpe. Efectivamente, efectivamente. Pues mira, esos libros fueron Lo la decimos demostración. porque Gorbachev murió recientemente. Sí, sí, claro. Sí. Con 91 años. Sí. Lamentablemente, no, bajo mi punto de vista, no duró lo suficiente en el poder como para dejar una huella más profunda. Pero en todo caso, la perestroika fue un acontecimiento mundial, se publicó en todos los idiomas del mundo, era mi mensaje a Rusia y al mundo entero. Se abrieron las fronteras y el muro de Berlín acababa de caer. Es que fue un espectáculo que coincidió con la transición en España, pero con una serie de movimientos en democracias europeas y en dictaduras bajo el sello de la URSS, que cada día habían 26 noticias. Era una avidez por saber y por saber y por conocer, que además luego los libros nos lo proporcionaban y era una felicidad para mí. Yo creo que para mi generación. Los cambios políticos de la mano de los libros, otra vez. Igual que la Sí, transición. sí, los libros, bueno, es que los libros cambian muchas cosas. Yo recuerdo que el librito de Marx, del Manifiesto Comunista, pues pasó porque decían que era un librito pequeño y que eso no molestaba. Pues fue como el Manifiesto Comunista, que estaba prohibido en España, pues se publicó y ese libro decía muchas cosas que para muchas personas eran interesantes, las representaban y eso propició cambios de actitud en los seres humanos, en la gente que estábamos en la ciudad, en la vida cotidiana. Empezamos a opinar de política, empezamos a poder elegir a nuestros representantes en el Parlamento. Una novedad, Eso una novedad. es Una novedad. absoluta novedad, porque ya no estábamos en una democracia orgánica, era una democracia y punto. Esto que dices del Partido Comunista hay que tener en cuenta y valorarlo en su importancia, porque durante la dictadura fue el grupo organizado, digamos, que más se opuso a la dictadura dentro de España. Absolutamente, y además más organizadamente. Con mayores miembros, con mayores células, el que más aguantó el peso de la represión, además. Y recuerdo perfectamente que lo leí en un periódico de Grupo Z, en El Mundo Diario, que en una Semana Santa nos levantamos por la mañana y me parece que fue un Viernes Santos, ponía: el Partido Comunista es legal. Eso fue una alegría, un brote, la gente también en la calle, los comunistas y los no comunistas, porque se trataba fundamentalmente de normalizar, ¿no? Y habían sido normalizados algunos otros partidos, pero el Partido Comunista, como cualquier otro partido, tenía que tener derecho a poder participar en el juego político, ¿no? Yo, en mi opinión, era la prueba de que esos cambios eran reales. Sí, sí, claro. Es que era la prueba de que si se legalizaba el Partido Comunista, realmente España sí que iba hacia una democracia. Claro que sí, 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 sí. Eso fue un gesto probablemente complicado, calculado, muy negociado, pero ahí creo que Santiago Carrillo y Adolfo Suárez hicieron un excelente trabajo. Si te parece, vamos a Navona Editorial. Sí. ¿Es tu última aventura?
Es mi última aventura De y momento. penúltima. Siempre hay que decir De penúltima. momento, de momento. Penúltima, siempre penúltima. ¿Qué me puedes decir de Nabona Editorial? Pues ha sido una de las etapas mejores y luego con el lamentable concurso de acreedores por la pandemia, que me hizo tener que cerrar la editorial, que luego fue comprada por un grupo inversor, fue la época en la que yo me encontré, sin saberlo, yo siempre había soñado con tener una editorial para publicar lo que yo creía que se debía publicar. Aunque anteriormente en todas las editoriales siempre había publicado textos que me gustaban y que me interesaban, y siempre había influido en las decisiones de lo que se publicaba. Pero en aquel momento era yo solo el que decidía si este libro sí, si este libro no, y sobre todo tuve en cuenta y me reconcilié también con mi largo bagaje de lecturas. Yo he sido un lector privilegiado y ese lector privilegiado lo he intentado plasmar, sobre todo en la colección Nabona Ineludibles, ¿Sí? libros que para mí son Ujú, ineludibles, que hay que leer, que ujú, todo el mundo tiene que leer, no necesariamente en esas ediciones, yo creo que sí, y por eso las hice lo bonitas que las hice, con el cariño que les puse, con los prólogos y con el trabajo, para que fueran libros que la gente pudiera leer, es decir, huyendo de la letra pequeña y descarribar eso, ¿no? Pero un poco eso fue los libros, mi biblioteca de libros preferidos, sí. de los que podía editar, porque había muchos preferidos que Ujú. tenían los derechos otros editores y no los pude publicar, evidentemente. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos de Nabona Ineludibles? Sí, claro, pues ya yo había publicado a Milán Kundera, ¿No? hubiera publicado a Jorge Semprún, Sí, pero hubiera de los publicado, que has publicado también quiero que me hables de los que claro, llegaste a publicar. sí, sí, claro. Yo había publicado a García Márquez, ¿cómo no? Sí. Yo había publicado a Rulfo, ¿cómo no? Ujú, Porque sí. son libros que me han importado, que me han abierto ventanas al mundo, que Ujú, me han hecho aprender. Una vez abierta la ventana, yo ya había visto eso. Aunque se cerrara, la imagen de lo que yo había visto fuera, nadie me la podía robar. Y ujú. eso fueron las lecturas. Sí. Eso fueron para mí los libros. Tú convertiste tu gran pasión por la lectura de tus libros preferidos en tu trabajo. O sea, por fin Efectivamente. pudiste publicar aquellos libros que más te habían gustado. Y que más me habían cambiado y que Y más que me más te habían, habían. en Ujú, algunos casos, pues hecho zozobrar, hecho dudar, mm, mm, enloquecerme leyendo a García Lorca, por ejemplo. ujú, Y por eso, debo decirlo, porque es importante, porque no, para mí por lo menos no es nimio, me ujú, lo tomaba con muchísima seriedad y lo quise hacer en esa colección porque para mí era muy importante. Para mí eran libros que me habían abierto mundos, ujú. que me habían abierto y me habían hecho ser mejor persona y mejor ciudadano del mundo. Y por lo tanto, como yo era una persona normal, soy una persona normal, sigo creyendo que esos libros podían de alguna manera causar el mismo efecto en los lectores. Ujú. Y por eso me los tomaba realmente muy en serio. Claro, tenemos libros como El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Claro, con la traducción Ujú, del que yo conozco, mejor escritor y mejor conocedor de la obra de Conrad, Juan ujú, Gabriel Vázquez. Incluso tiene una historia, un libro que se llama Historia secreta de Costaguana, en ujú. el cual Conrad aparece como personaje. Historia Eh, secreta de Costa Cubana. sí, Aparece en Nostromo de sí, Joseph claro, aparece Conrad en también. Nostromo, es que es Ujú. Colombia. Es Colombia. Colombia, Y se Colombia. separa un territorio que es Sí, Panamá. Es sí, Panamá. sí, 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 exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno,
Yo recientemente, no, bueno, hace un par de meses, una cosa así, me hice con un ejemplar de Nabona Ineludibles del Maestro y Y Margarita, Margarita. de Claro, Lukanov. eso también fue para mí una revelación. Yo ese Ujú. libro lo Sí, había leído en una edición que no diré la editorial, ¿no te gustó? que probablemente no estaba traducido del ruso, Ujú, estaba traducido del italiano o del francés. ujú, Y en el caso de que estuviera traducido del ruso, ujú, estaba traducido del ruso de una edición que no era la edición que la viuda de Mikhail Bulgakov ujú. fijó como edición canónica en 1993. Todas las ediciones que haya del Maestro y Margarita traducidas anteriores a 1993 Ujú. no son las que su esposa y la Fundación Bulgakov recuperaron de las llamas, porque Bulgakov ese manuscrito lo tiró a las llamas. Curioso, ¿eh? Es curioso. Y Sí. lo rescataron y por eso se creó la fundación y Ujú, tardó mucho tiempo y su viuda hizo una edición que es la edición sobre la que Marta Rebón, que es la mejor traductora que tenemos del ujú, ruso o una de las mejores en este momento, ujú, ha hecho la traducción. ujú. Ese libro que yo no podía leer, a posteriori me he reído a carcajadas, a mandíbula batiente. Es He muy bueno. entendido la ironía, que no entendía porque estaba traducido de una manera muy Sí, anquilosada. es un libro muy bueno y yo lo Esa es la maravilla recomiendo. de la traducción, que te puede Una, hacer, una que te traducción muy puede buena también. Y fastidiar un sí. libro o que Ujú. te puede dar la alegría de tu vida. Yo os lo recomiendo. Os lo Sí, sí, es un recomiendo. libro ¿No? magnífico. Es el diablo paseando por Moscú. Os No diremos gustará, mucho más. os gustará, os lo pasaréis bien y también reiréis a carcajadas porque tiene Sí, situaciones sí, sí. muy cómicas. La querida Irene Vallejo, que ahora es Ujú, una persona muy conocida por un libro espléndido que es El infinito en un junco, ujú. me escribió, lo recomendó, luego Gelbenzu dijo que era la traducción canónica, es decir, estoy satisfecho. Yo cada ineludible que he ido sacando, la satisfacción intangible es lo que más me dura y lo que más conservo. Podemos encontrar estos libros aún en esta Sí, editorial, sí, sí, esta sí, 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 colección. sí. Sí, La editorial ha sido comprada por un grupo inversor, sí. ha cambiado de manera, la mirada ha cambiado, se llama Ujú. Labora igualmente, pero siguen manteniendo el catálogo que yo edifiqué, Bueno, vivo en el stock y en las librerías, por supuesto que sí. menos mal. Sí, 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 Menos mal sí. En que ese eso sentido, lo han respetado. es de agradecer, por supuesto. Pera, yo tengo un manuscrito y quiero publicarlo en una editorial. ¿Cómo se decide si este manuscrito va a ser publicado? Y en caso afirmativo, ¿cuál es el proceso hasta que sale a la venta? En primer lugar, tiene que llegarle a una editorial o a la editorial a la cual le llegue vía alguien de su confianza, alguien de su credibilidad, algún autor que la haya publicado, algún agente, sobre todo los agentes literarios juegan un papel muy importante aquí, que yo quiero destacar, que ayudan mucho a filtrar y como ya van conociendo cuál es la característica, el sesgo que cada editor da a su sello, no te ofrecen todos los manuscritos, te ofrecen manuscritos que ellos creen que Ujú, a ti te pueden interesar. Entonces, si te llega en esas condiciones, lo que yo hacía era, porque no leo todos los idiomas, yo tenía un equipo de 5 lectores, uno de alemán, uno de italiano, uno de inglés, uno de francés y uno de portugués, y les hacía, se lo daba para que hicieran una primera lectura si era un manuscrito para traducir. Si era un libro en castellano, también se lo daba a una lectora profesional. Y si en el caso de que el informe de lectura que me emitían, en el cual me hablan de las características argumentales y de su
presunción de si va a ser un éxito o no en función de la trama, del momento y tal. Si eso es positivo, entonces es cuando el editor, en ese caso yo, entro y me meto de lleno en el libro. Si el libro me gusta, me fascina o me encanta, intento entrar en contacto con la agencia literaria y llegar a un acuerdo de anticipo para poder publicarlo. Y si no tiene agencia literaria, hablo con el autor para llegar a un acuerdo para poder publicar el libro. Luego, una vez yo he decidido publicar el libro, lo primero es situarlo en el calendario. Las editoriales se mueven por calendario, que normalmente es muy parecido al calendario escolar. Ahora estamos asistiendo a la rentrée, es decir, finales de agosto, primeros de septiembre, empiezan a salir las novedades que serán o no serán éxito, serán o no serán importantes cara a la campaña de Navidad. Y luego de la campaña de Navidad se produce una devolución por parte de los libreros, de los libros que no han vendido, y empieza lo que es para mí el mes de mediados de enero, febrero, donde empezamos una nueva rentrée de alguna manera, que es el nuevo año, donde se publican los libros que van a pasar por el tamiz de Sant Jordi, por el tamiz de la Feria del Libro de Madrid, por el tamiz de todas las ferias internacionales, la Feria de Frankfurt, por las ferias nacionales, por las ferias provinciales, donde los libros van a tener que defenderse ante sus otros colegas. El proceso es situar el libro en el calendario. Una vez situado en el calendario, tú tienes que contar, ya sabes que si es un libro que tiene traducción, tienes que primero ponerte en contacto con el traductor y pactar una cifra de coste de traducción y sobre todo pactar unas fechas. Este libro te lo entregaré en marzo del 2024. A partir de que yo sé que ese libro voy a tenerlo traducido en marzo del 2024, planifico lo que es el trabajo de edición. Es decir, yo corrijo, tengo una empresa que me ayuda a hacer la corrección de estilo y ortotipográfica, maquetamos en función de una maqueta preestablecida en base a la colección de la editorial que vaya a ir, y eso tiene un tiempo. De eso se hace lo que se llama plotters, se hace una última lectura, normalmente se la pasamos al traductor y normalmente se la pasamos al autor para que él dé el último visto bueno, y eso previamente y en paralelo ya lo hemos ido hablando con la imprenta para decirle, te vamos a entregar los plotters de este libro en tal fecha y lo necesitamos en base a nuestra programación en tal otra fecha para que pueda estar en las librerías en tal otra fecha. Ese es un poco el proceso que hemos visto. ¿Un escritor o un autor puede vivir de escribir en España? Yo creo que muy pocos. Yo creo que muy pocos. Y además es una cosa que no aconsejo. Por lo que yo he visto, ¿no? Por lo que yo he visto, todos los pocos o muchos escritores que ahora pueden vivir de la escritura, cuando empezaron a escribir, no podían vivir de la escritura. Son muy conocidos. Son escritores que necesitaban escribir. Y no tenían la seguridad de que iban a ser publicados ni de que iban a ser éxito, mayor o menor. Por lo tanto, simultaneaban el trabajo que tuvieran con la escritura, robándole horas al sueño, robándole horas a las reuniones, a las comidas, a la vida social. Y eso un poco viene dado de siempre. Lo que ha pasado en España es lo que pasó en su momento, pues con los grandes escritores norteamericanos, con los grandes escritores rusos. Pues Dostoyevsky no era millonario. Tolstoy sí, pero la mayoría de los escritores no son a priori
señores que tengan mucho dinero y tengan la posibilidad de dedicarle un tiempo sin necesitar remuneración para la escritura. Es un trabajo muy sacrificado. Yo creo Es que un hay que trabajo tener... muy sacrificado, pero probablemente porque es muy sacrificado, Sí, también sale lo mejor de cada uno. eso te iba a decir Digamos yo. que como Sí. hay que, o sea, lo que tienen que decir, lo tienen que decir, aunque sea a las 3 de la mañana, o lo tienen que escribir, lo sacan de la manera más pulida posible. Y además, los mejores escritores que yo conozco rompen hojas y pasan revisiones y lo vuelven a revisar. Y si los dejaras, probablemente se publicaría menos del 10% de los libros que se publican, porque estarían siempre dándole vueltas y acabando y anotando y mejorando y cambiando alguna frase, porque son muy perfeccionistas en general. ¿Tienes que tener pasión para escribir? Tienes que tener la necesidad de escribir. Necesidad de Puedes escribir. tener pasión o no, pero si no necesitas escribir, No escribes. nunca serás escritor. Y si no tienes una historia que contar, como Tampoco. decía Juan Rulfo, Sí. nunca serás escritor. Tienes Sí. que necesitar, sentir que necesitas escribir, ponerte en un teclado o con una hoja de papel a tomar notas, a escribir, porque el cuerpo te lo pide, porque no puedes no hacerlo, porque te enfermas. Bueno, tú sabes que yo también escribo artículos, Bueno, no, pues si pero escribir es lo hago, escribir. no, pero lo que te voy a decir, o sea, lo hago para aportar a los demás, pero sobre todo porque a mí me gusta hacerlo. Y me lo Claro que paso sí. bien, y me lo paso Es bien que haciéndolo. si al escritor no le gusta, no siente esa pasión, Sí, no pone lo mejor. Y si no claro. pone lo mejor, es muy difícil que guste a los demás. No todo el mundo tiene que escribir tampoco, No, sino, no es ¿no? obligatorio, ni No mucho es menos. obligatorio. Yo lo digo a todo el mundo. Aunque, Es que aunque, quisiera publicar. Bueno, lo importante tampoco es publicar. Lo aunque yo te importante es diría, escribir. eso te iba a decir yo, es terapéutico, y yo Es creo terapéutico que todo el y mundo es debería y lo intentarlo. digo en base a las conversaciones que he tenido con muchísimos escritores españoles, latinoamericanos, ingleses. Es terapéutico y sobre todo es como un exorcismo. Ujú, Sacas, liberas energía, ujú. liberas energía. Exacto, y te ordena las ideas. Yo creo que todo el Evidentemente, mundo, como te claro. decía, debería intentarlo. Debería intentarlo, le salga mejor, le salga peor. No hace falta que publique un libro, si no No, quiere, no, ¿no? no. Si además, Pero... los libros lo importante es que se Ujú, escriban, ujú, porque el escritor de raza, el ujú, escritor de verdad, lo ujú, que quiere es escribirlo. Luego, ujú. evidentemente, estamos en 1900, en 2022 2022, sí. y la industria pide libros y pide libros, pero Ujú, hace 2 siglos no había industria y ujú. habían escritores. ¿Por qué habían escritores? Porque necesitaban contar esa historia. Eso es. Oye, espera, ¿cómo está el panorama actual en el mundo editorial? El panorama actual está bien. Ahí, como siempre, somos un sector bastante llorica en general, Ujú, partiendo en primer lugar por mis amigos los libreros, ujú, que evidentemente reciben muchas novedades, no las pueden exponer, están expuestos a los vaivenes de la economía y de la oferta y la demanda. ujú, Pensemos que el mercado, no, el mercado de los libros de ficción, el mercado de los libros de librería que llamamos, es ujú, un mercado de oferta. Es decir, en base a lo que ofrece el editor, se crea una demanda. No ujú, es como el mercado de los libros de texto, que ujú. son libros que el ministerio o los profesores ponen como libros obligatorios para su lectura y hay que comprarlos, ¿no? Esos, esos están vendidos. Esto es muy Los importante lo que estás otros diciendo. son, depende de cómo lo ofrezcas, de qué campaña de promoción, de cuántos años haga, de tu Fíjate lo, implantación en el sector. o sea, fíjate lo que estás diciendo. Estás diciendo que no se publica lo que la gente quiere, sino que tú generas una oferta para que la gente compre esos libros.
efectivamente. O sea, lo que nos dicen normalmente que en la televisión se da lo que la gente quiere, aquí no se No, cumple. no, 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 es Por que lo no es tanto, verdad. es Es falso falso que la absolutamente. televisión dé lo que la gente quiere. Se Claro, genera una oferta claro. Y y la luego la gente la gente consume, escoge. escoge lo que hay. Claro, ¿qué quiere decir? Ujú, Hombre, que si hay un escritor que tiene ahora 60 años y ujú, lleva toda su vida escribiendo y sus primeros libros ya gustaron, ujú, tiene un mínimo de lectores que le llamamos cautivos porque ujú. se irán a comprar la nueva novela Novedad, de sí, sí. Stephen King o la Ujú, nueva novela de Laura Fernández o claro. la nueva novela o la nueva traducción que se acaba de hacer Ujú, de El Maestro y Margarita o de sí. Humillados y Ofendidos. Pero a También es priori, cierto, cuando sí. sacas una edición, cuando Ujú, decides la tirada, ujú, te la estás jugando. Cada libro es un mundo. Puedes pensar que lo venderás, que no lo ujú, venderás, que te irá de una manera, que te irá de otra. Y luego, al revés, la realidad te enseña que sí. no, que se comporta de una manera que tú no has previsto. Bueno, también es cierto que hay momentos puntuales, ¿no? Por ejemplo, como esto que tenemos de la guerra en Rusia, ¿no? Ahora aparecen un montón de libros, ¿no? Sobre Putin, sobre Rusia, ¿no? Sobre la Unión Soviética. Se crean momentos, ¿no? De que Y parece eso de quiere que, decir que ¿no? se venden más libros sobre el tema, pero Por no el que se tema. vendan todos. No, no, aparecen muchos. Claro, Porque lo yo, que por pasa es ejemplo, que estoy también buscando. estamos en un todos los mercados, Ahora te diré, y sí. hay que hablar las cosas por su nombre, Sí. estamos en el mercado del libro, es una Ujú, industria mm, en la cual conviven grandes empresas industriales y también editoriales artesanales que publican ujú, pocos libros y con mucho esfuerzo, pero que al final van a desembocar a la industria. En ujú. las industrias hay modas Eso, y eso, las sí. modas Ujú, en un momento determinado hacen que un libro se venda mucho, ujú. pero Coco Chanel lo definió muy bien. Las modas Pasan. pasan, el estilo, lo que Ujú. está bien hecho, lo que está bien parido, Es inmortal. permanece. Eso permanece. Los Ese clásicos siempre libro serán lo clásicos, publicaste pero en 1972, sí, ahora resulta que en 2022 lo sigues vendiendo. lo que está bien escrito se convierte en un clásico. Claro, el tiempo es el gran juez en ese tema. Si, Esto es como los vinos. O sea, hay vinos que son y como el buenos, arte, y como el como el arte, arte, y como el arte, que se valoran más con el paso del tiempo. claro, cuanto más tiempo pasa y más culturas Ujú, dicen que se quedan extasiadas ujú, viendo una obra de Francis Bacon o una obra de Picasso, ujú. pues eso quiere decir que ha trascendido y que ha llegado y que es arte. Espera, eh, el mundo digital. ¿Cómo ha afectado al mundo del libro y a los lectores? Mira, el mundo digital afectó allá en el 2005, quizás un poco antes, eh, creando una serie de expectativas muy grandes, Ujú, creando miedo en las editoriales, que eran pequeñas y medianas porque no tendrían capacidad como para convertir los libros en ebooks, ujú, pero la realidad, como pasa con un libro que publicas, lo ha cambiado del todo. ujú, Los libros digitales, los ebooks, contra los que no tengo nada en contra, pero tampoco nada a favor, yo soy personalmente a favor de tocar el libro, de poder oler las hojas, de poder pasar las hojas, ujú, de poder dejarlo, de poder llevármelo de viaje a la playa, ujú. uh, no han sido determinantes. No son ni el 2% de los ingresos que tiene la industria editorial, no solamente en España, en Francia tampoco, en Estados Unidos, que llegó un momento en que todo venía de Estados Unidos, en Estados Unidos están decreciendo. Y además tengo que decir un dato actual. A partir de la pandemia, Sí, el libro físico, el libro de papel, ujú, ha resurgido y han resurgido las librerías pequeñas independientes
y han resurgido. No quiere decir que no tengamos problemas, problemas hay en todas las industrias y en todos los medios, ¿no? Pero han resurgido y las ventas han crecido de libros físicos, pero de cantidades importantísimas. Y de los ebooks se han mantenido en ese 2%, 2,3, 2,4. En realidad, yo no sé qué pasará en el futuro, pero parece que el libro, tal como lo conocemos, el libro físico, tiene larga vida. Yo te puedo decir dos cosas. Yo siempre prefiero el libro en papel, eso te lo digo, y creo que es una buena noticia lo que dices. Pero también, claro, queda el tema de la autoedición, ¿no? O sea, autores que, por lo que sea, no consiguen una editorial y de que deciden publicar su obra, yo qué sé, en un portal de estos súper conocidos, ¿no? ¿Cómo lo ves esto tú? A mí me parece una locura. Yo Mm, estoy absolutamente en contra. Me parece absurdo, ujú, viendo, y con la experiencia que tengo, y sí, viendo el panorama globalmente, es decir, ujú, viendo todo el arco de lo que significa el sector editorial. el proceso del libro. Claro, Ujú, porque el que se haya querido publicar un libro, ujú. Es siempre que, lo ha podido publicar. Se ha ido a sí, una imprenta, se ha hecho 1000 ujú. ejemplares, los ha repartido entre sus amigos y Financiado, los ha ¿no? vendido. Es Ahora autofinanciado. los autopublica Ujú, en grandes plataformas que en teoría sí, le van a promocionar, etcétera, etcétera. ujú, Mm, el libro, si es bueno, ujú, aunque la primera edición se vendan 2 ejemplares, ujú, al paso del tiempo seguirá funcionando, ujú, resurgirá, volverá a ser clásico. Será ujú. más importante, igual dentro de 50 años, cuando el autor esté muerto, que en Sí, el momento en que él lo escribió. eso es. Ujú, Y eso es así. Por lo tanto, me parece ir contracorriente, satisfacer un ego personal, ujú. absolutamente legítimo. Todo el mundo tenemos nuestro ego Sí. y no tengo nada que decir, pero no aporta nada a la industria Ujú. y yo creo que en el fondo frustra bastante a los escritores. Pasa un poco, lo estás diciendo, ¿no? Con los autores autofinanciados que lo hacen en papel, ¿no? O sea, Claro, yo quiero hacer un libro, me pago 200 sí, 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 ediciones, lo distribuyo entre mis amigos, ¿no? sí, sí, Bueno, claro. a ver, o sea, Oh, si es, se puede hacer, si es, si es su si es, deseo. a ver, si es Pedro Páramo, pues de una manera o de otra funcionará. Pero Ujú. Pedro Páramo nunca se publicó así. No, 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 no. Yo no conozco ningún Ujú, caso ujú, de algún libro que en los últimos 10, 15 años se ujú, haya publicado el propio autor ujú, y que el libro ujú, sea de un escritor de raza, ujú. traspase las fronteras del tiempo y hoy aún se Bueno, venda. pero Eso porque, yo no lo conozco. pero por Quizás lo, en algún otro país pueda existir. Las claro, culturas son muy diversas, ¿no? pero si tú Pero eres un autor ya reconocido que has publicado una serie de libros, ¿para qué te lo vas a autoeditar? Siempre tendrás una editorial disponible que quiera hacerlo. claro, y si no es esa, puede ser otra. Y si Ujú, no, hay que tener paciencia. Y si ujú, no, algo quiere decir. Igual es que, lo tienes que dejar abandonado y empezar otro. ujú, ujú. Eso es. Eh, ¿Leemos más o leemos menos? Leemos más, Leemos leemos más. más, ¿Mejor o leemos peor? más, ¿Mejor o peor? leemos más y yo creo que se dan dos circunstancias. Ujú, Hay un segmento que lee más y mejor porque ujú, tenemos una oferta de mayor calidad, unas ujú, mejores traducciones. Los traductores hace ya unos años han empezado a emerger como protagonistas e intermediarios entre el texto que escribió Bulgakov en ruso ujú, y el lector que lo lee en castellano o en catalán con la magnífica traducción ujú, que ha hecho Proa, ujú, del Mestre y Margarita. ujú, Uh, y todo eso facilita que disfrutemos más, que el disfrute tanto intelectual como sensorial del ritmo, de la trama que te va atrapando, ujú. y a la vez que alude a tu inteligencia, que te hace preguntas, que te haces preguntas, eso
ha crecido. También ha crecido el número de lectores y de lectoras que leen básicamente por entretenimiento. Un libro que se lo van a pasar bien y que probablemente al cabo de 5 años nadie le hará caso. También está muy bien. Lo importante es tener el primer libro en casa. Ese primer libro es el que va a dar entrada a un segundo, a un tercero, y si hay 1 o 2 o 3, en algún momento serán abiertos y serán leídos. Esto Ese es el milagro. conecta un poco con lo que te voy a decir, ¿no? Tú estás hablando del primer libro, Libertad, ¿no? O sea, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque en la educación de los jóvenes se recomienda una serie de libros, ¿no? Entonces, porque hay que hacer un trabajito, hay que hacer un examen, ¿no? ¿En qué manera la educación que reciben los jóvenes conecta con la literatura? Y luego, lo contrario, ¿no? ¿La literatura puede educar a estos mismos jóvenes? Espera. Sí, por supuesto, sin duda, porque depende siempre del contexto en el que se lean esos libros. Si, depende mucho del acompañamiento, de quién te lo ha dado, de cuál ha sido el título primero que has empezado, de con qué libro te has enganchado. Y si te enganchas con un libro a la lectura, querrás buscar otro parecido para seguir leyendo, porque lo que se siente disfrutando con un libro que no quieres que se acabe y que quieres salir del cole para ir a casa a leerlo, o que quieres salir del trabajo para ir a la mesilla a coger el libro, eso no se puede describir. Eso es una sensación fabulosa. Los profesores tienen una responsabilidad muy grande cuando recomiendan libros a sus alumnos. Sí, los profesores tienen una responsabilidad grande. También la sociedad y también los padres. Yo diría que es una cosa muy repartida, porque el profesor no es Dios. Puede fallar, puede equivocarse. Ese libro que ha recomendado porque él cree que es útil, puede ser útil para el 70% de la clase, y un 30% de la clase que lo rechace por lo que sea. Es decir, ahí tiene que haber una entente cordial entre la sociedad, las bibliotecas, para que no se tenga que gastar mucho dinero, para que se pueda acudir a la biblioteca, la familia. Y yo creo que es más importante que hayan libros en tu casa a que te recomienden libros en el colegio. Esa es mi opinión. Estoy de acuerdo contigo, porque esos libros en tu casa es probable que tú los elijas con plena libertad. Con plena Claro libertad. que sí, claro que sí. A mí me ha pasado también. Los libros educan, la literatura educa. Claro. Y eso es malo. Bueno, depende de cómo lo mires. Depende del libro que te leas. Eso nos hace seres con opinión. Y al poder no siempre le gustan los seres con opinión propia. Debemos aprender a pensar por nosotros mismos y la Efectivamente, literatura es una herramienta. Los libros nos quitan las muletas. Los libros nos quitan las muletas que tenemos cuando somos cojos y no podemos caminar y necesitamos la muleta. Lo que nos deben enseñar los libros es a andar sin muletas por la vida. Muy bien dicho. Espera, quiero defender las bibliotecas públicas. Yo sí. Absolutamente. Quiero defenderlas. Y cada vez más. Y cada vez se tienen que abrir más y mejores y con mejores condiciones y con horarios más abiertos para que todo el mundo pueda acudir. Eso no está nada peleado con no está nada peleado. Fue una pelea que se dio, se ha perdido, está por ahí en territorio de nadie. No hay un ente concreto que se preocupe constantemente. Depende de la ciudad, depende del pueblo. La biblioteca es más grande, está mejor surtida. Y eso se debería profundizar más, hacer un buen debate, un gran debate, y dotar de más y mejores bibliotecas a toda la sociedad. Todo el mundo tiene que tener derecho a la cultura, independientemente de su situación económica. Claro, y es que además no le obligas a ir a la biblioteca. Tú le pones la posibilidad de que entre a la biblioteca a las 3 de la mañana, porque está con insomnio, y que se pueda poner a leer un libro.
o a Y, las 12 del mediodía. y luego además es muy probable que ese libro que te has leído o del mismo autor, que tú vayas a una librería y te lo compres. Hombre, Muy normalmente probable. lo que nos Ujú, gusta tenerlo. ujú. Y si no ese, te compras uno del mismo autor Eso es. para probar. Ujú, Es ujú, decir, las bibliotecas no están en contra de las librerías, ni mucho menos. ujú. Las bibliotecas favorecen la lectura y No es, todo lo que favorezca la lectura favorece a la industria editorial, a las pequeñas, a las medianas y a ujú. los grandes grupos. O sea, no hay una pelea entre capitalismo y socialismo, ¿no? En el mundo editorial. No, en ese sentido, En creo el que mundo del no. libro, en el mundo del libro. Creo que vamos todos a uno. Creo que todas las grandes editoriales se Sí, alegran de que las pequeñas les vaya bien. Y sí. todas las pequeñas, siempre lo decimos en el sector, que se venda, sea lo que sea de la editorial que sea. Porque si se vende, la librería podrá comprar más. No Ujú, devolverá tanto. Estarán contentos y podrán abrir otra librería. ujú. Y es un movimiento perpetuo eso. Pera, en toda la historia de la literatura, ¿qué libros son ineludibles? Ahora me empezarás a decir los libros que publicaste en la colección, pero, No, no, no pero dime, necesariamente, me dejé muchos por dime. publicar. Para mí son ineludibles Sí. esos libros que de alguna manera te han cambiado, Mm, te han hecho, te han aportado una mirada diferente, ujú, te han hecho ser mejor ser humano, ujú, te han hecho ser más tolerante, ujú, te han hecho disfrutar de la vida, del carpe diem, porque ujú, te has reído, porque te lo has pasado muy bien, porque lo has recomendado a amigos, porque luego lo habéis hablado y os habéis reído del ujú, personaje. Te han llevado a un mundo de aventuras que tú jamás podrás ir. Te han hecho viajar por todo el mundo sin haber viajado y siempre se dice, desde un sillón se puede ir a Hong Kong, a Malasia, a Madagascar ujú, y a Teruel ujú, sin necesidad de salir de ese sillón. Yo no es que aconseje que la gente no viaje, no, no. Yo creo que la gente debe de viajar y cuanto más viajemos, también nos haremos mucho más tolerantes y entenderemos mucho más a nuestros conciudadanos y a nuestros congéneres. Pero es que los libros te regalan, te dan ese billete, ese pase para que te impele a salir de tu mundo. Pera, es un viaje interior. Es un viaje interior, efectivamente. Pero mójate, dime algunos títulos que tú creas que son indispensables. Los Miserables, Los de Víctor Miserables, Hugo. Víctor Hugo, Nuestra Los Señora de Miserables, París, seguro. Nuestra Señora de París, A ver, El Conde de Montecristo. Conde de Montecristo. La Odisea. Perfecto. Ah, te podría decir muchos y muchos y muchos. Cien años de soledad. Ujú. Es una novela que es una explosión y es un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo Uh, es? porque cambia la manera, la Mm, forma de comunicar cómo se narra. ujú. Nos cuenta una historia Sí. de una forma muy diferente a la tradicional hasta llegar a Cien años de soledad. Rompe un molde y cambia la concepción de una manera de leer. Ujú, Aporta una nueva manera de leer ujú, y te aporta una nueva manera y unos nuevos mundos con los que soñar y en los que vivir y en los que estar. ujú. Por ¿Qué, eso, qué opinas de Nuestra Señora de París, de Víctor hombre, me Hugo? parece una novela magnífica, Ujú. magnífica, magnífica. Sabes Hugo, que sale en Notre Dame, sí, que claro. se quemó hace Sí, 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 unos estuve en años. París hace Ujú, poco y la vi ujú, quemada, sí, sí, ujú, sí. Es una ujú. lástima, pero la están restaurando, el trabajo que están haciendo es muy bonito Sí. y yo creo que vamos a Yo, poder yo lo que espero es que disfrutar no hagan de pagar eso. entrada para verla. No, no creo, no creo, no creo, Espero, porque en Francia no creo. todas las catedrales, a diferencia de lo que pasa en España, son gratuitas. Claro, y además en París, en la cura de la cultura, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Pero Se ¿sabes por tiraría todo el qué? mundo en contra. Pues ¿sabes por qué? Porque los edificios históricos en las que se incluyen las catedrales son posesión del Estado y eso quiere decir que son para todos.
Claro, claro que sí, claro que sí, claro Esto que no sí, pasa, sí, es sí. que no pasa en España, por eso digo, Sí, 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 sí. No, no, no tienes quería, razón. no quería criticar a la iglesia, pero es que No, no, es que es así, es que es es así. así, es así, Y además se la puede criticar. Estamos en democracia. evidentemente. En Oye, la dictadura no se podía no se criticar. podía criticar y Claro. recordemos que había una Y ideología la crítica imperante. hay que entenderla como como un inicio de Ujú, diálogo, ujú, como una discrepancia, como una manera de ver el mismo asunto de otra forma, no ujú. como algo negativo y destructivo. No, 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 no. No, Si nos lo tomamos así, vamos por el a mal mi, camino mi forma de porque no verlo, aprenderemos nada, no nos enriqueceremos. mi forma de Tenemos que verlo, ser permeables. la crítica y la duda es necesario para que Yo creo que empieces sí, yo a creo que es pensar y a necesario. cuestionar las Sí, cosas, sí, ¿no? sí, 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 sí. No, yo lo decía, ¿no? Porque, bueno, porque evidentemente que se puede criticar todo, la iglesia incluido, ¿no? Pero estaba un poco el tema de hablamos de libros, ¿no? Pero nos estamos hablamos de libros y estamos hablando de todo, ¿no? En el fondo, Claro, ¿no? porque Porque es hablamos que, de todo, ¿no? es que lo abarcan, lo abarcan todo. Yo Eh, sabes, sí, dime, yo dime. creo que. Mm. No, 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 no. Sigue, No, sigue. digo yo, hay un libro que es curioso porque luego me he dado cuenta, ¿no? Yo hice un viaje en tren por Europa ya hace bastantes años, ¿no? Cuando era bastante joven, ¿no? Y me llevé de la Biblioteca Pública de Ignasi Iglesias de Barcelona una edición en catalán de ediciones 62 de El idiota de Dostoyevsky. Y ese, Idiota. y ese libro, con el príncipe Miskin, y Minsky. Idiota. ese libro dio la vuelta a media Europa en tren. O sea, Claro, así eran claro, las claro, cosas, ¿no? Tú claro. estuviste en edición 62. Yo estuve ahí, y ese libro seguro que sería un libro Uno de de la los colección vuestros, uno de de los las vuestros. mejores obras de la literatura universal, que le llamábamos la MOLU. Que esto lo financiaba la Caixa, o la Caixa tenía que Eso, ver la algo, ¿no? Caixa Aquí, ¿no? nos ayudaba Sí, a financiarlo sí. en un 25%, Cuando la Caixa hacía estas cosas, cuando la Caixa hacía estas cosas. Sí, sí, sí. que ahora no las hace. No, más bien al contrario, diría. Eso es. Pues ese fue uno de los libros y yo ahora estoy leyendo el nuevo, porque estoy de acuerdo contigo, que lo hemos hablado otras veces, de que no un libro que ya has leído no lo relees, sino que lo lees de nuevo, es un nuevo contrato. Estoy con El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, y es un libro muy interesante, ¿no? Yo lo recomiendo. Difícil, ¿no? Pero ahí está el reto para quien quiera cogerlo. Y tiene que ver mucho con esto que hablamos, ¿no? Porque habla de un grupo de amigos, ¿no? Que llevan una editorial. Me Llevan una acuerdo editorial. perfectamente. Ese libro lo empecé a leer yo en Sevilla, cuando era Ujú, vendedor de libros, ujú. y salió en la editorial Lumen, y Sí. recuerdo la Ujú. anécdota de Editorial que me Lumen. quedé Ujú, por la mañana en el hotel ujú, leyendo el libro y devorándolo. Sí que es cierto que tiene una cierta dificultad al ujú, principio, sobre todo, pero luego, si te vas dejando seducir por sus páginas, ujú. es un libro asombroso. Sí, se puede entender todo. Y es curioso, ¿no? Porque sale esto también de los autores financiados. Bueno, sale todo, sale Sí, todo. sí, sí. De las sociedades secretas, luego de ahí han salido muchos autores, ¿no? Que han Es cogido un un libro tema, que otro da tema. pie a muchos libros. Sí, sí, es un libro de libros, realmente, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Libro de libros. Y bueno, sabemos que está El nombre de la rosa también, que hay una película excelente, ¿no? Pero este quizás es más desconocido, El péndulo de Foucault, que en su momento me lo dejó una amiga y lo leí, pero no era mi momento. Más Claro, eso nos ha tarde, pasado a todos. yo estoy agradecido que en su momento pues me lo dejara porque gracias a ella lo conocí, el libro Claro. este. Y bueno, Yo y muchos libros que he sí. disfrutado en la primera lectura es Ujú, que no entendí un carajo, no entendía nada. Y ujú. digo, bueno, pues este no es el momento, lo dejo ahí. Eso Y es. al cabo de 2, 6, 5 años, Ujú, por lo que sea, lo cogí ujú, y digo, ¿y cómo podía ser yo tan imbécil de no entender esto y de no disfrutarlo? Bueno, pues ujú. porque son momentos, porque son procesos de formación, Eso porque es. la misma literatura te va nutriendo, te va haciendo mejor lector,
te Y va por- haciendo más observador, más y- curioso. y porque tú dentro de un año no serás exactamente No la soy misma el persona que mismo. ahora. Has La propia cambiado. vida me ha ido cambiando, las propias Ujú, experiencias, buenas o malas, de mi ujú, vida cotidiana. Soy otra persona. ujú, ujú. Y puede que algún libro que te hayas leído también en su momento que te gustara ahora no te guste. Es posible. Efectivamente, Es claro que ha posible. pasado, claro que ha Ujú, pasado, es claro que ha posible. pasado. Sí, sí, los clásicos. Yo ahí metería, bueno, yo es que a mí los autores rusos me gustan mucho y metería muchos libros de Dostoyevsky, si no todos, Crimen pero y castigo, por Crimen y Castigo, supuesto, Los demonios, por ejemplo, los demonios. el No jugador. olvidemos a Ana Karenina, que es una historia maravillosa. No Hombre, olvidemos a Tolstoy. Pasternak Ujú, y el doctor Zhivago, que es la mejor manera, bajo mi punto de vista, y no ujú, soy historiador, ujú, tú me lo ujú, podrás rubricar o no, ujú, la mejor novela sobre la revolución de octubre. Ahí bueno, entiendes, ves y ujú, vives y te metes más en la revolución de octubre ujú. que en un tratado sesudo o en una explicación de Mira, un profesor de historia. pues no te puedo contestar bien porque no lo he leído. Bueno, No pues lo he leído. te paso el testigo Me lo pasas. y ya me dirás, ya me dirás. Ya te diré. Hombre, yo por mi formación me he leído muchos libros de ensayo, pero bueno, que es libros que están muy bien, ¿no? Que No, no, si no, he necesitado leer, yo pero, soy fan de biografías también, me encantan las biografías, pero porque somos curiosos. un buen libro de literatura, ya te digo, de que Y los libros de cuentos, hay libros de no cuentos te cuentos. maravillosos. Ujú, La ujú, poesía que parece que sea minoritaria. ¿Qué coño minoritaria? García Lorca lo conoce todo el mundo. Se han vendido ujú, millones de ejemplares en España, en Japón, en todas ujú. partes. Eh, Mario Benedetti, Mario Benedetti, por ejemplo. Machado, Ujú, T.S. Eliot, ujú. un montón, un Sí, sí, montón. sí. Tenemos un mundo al alcance Claro, de nuestra mano. tenemos una fiesta. En las Ujú, librerías, cuando entramos, hay una fiesta. ujú, Porque podemos escoger un montón de libros eh, con absoluta libertad. ujú. Eso, quien no ha vivido dictaduras, Ujú. quizás no le dé valor, o quizás sí, pero tiene mucho valor. ¿Eh? Yo Poder hay dos. escoger Hmm. es importante. No, no, es muy importante. Luego tocaremos un tema que hay que tocar. Yo, cuando era, bueno, un chaval, a mí siempre me ha interesado la historia, ¿no? Pero uno de los libros que me hizo apasionarme, ¿no? Por todo esto del mundo antiguo, ¿no? Y de la arqueología, era el de Tumbas, Reyes y Sabios de Ceram. No sé si lo conoces, el ¡Hambre! libro este. Publicado Es en un Destino. clásico. Es un clásico y ese libro, para todo el mundo que se sienta atraído por el mundo antiguo y la arqueología, leerlo porque os va a encantar. Y luego hay un libro de temas que estuvo de moda en su época, yo sé que estuvo de moda, temas así esotéricos, que es el libro del retorno de los brujos, de Jean Hombre, Berger y Pauwels, que es un libro que hay muchas historias de toda esta gente que a mí me interesa también el misterio, ¿no? Pero todas esas historias ya en su momento ya están en este libro. Y es curioso, ¿no? Y ha quedado en la cultura popular. claro Todo, que sí. todo lo que ¿Qué es la decía. cultura, eh? Que es un libro, ya lo dicen, es un libro Es que que te lo si no es puedes creer popular, o no es no. cultura, ¿eh? Exacto. No va a ser la cultura para cuatro, No, 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 esa no es cultura. como la cultura que había en la Edad Media de los copistas Claro, medievales, claro, que claro, eran solo claro. para No, los no. señores y para la curía, ¿sabes? O La sea, cultura o es para todos o no es cultura. la cultura para todos. Y gracias a la cultura, pues las sociedades pueden avanzar y pueden Efectivamente. mejorar. Sí, 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 sí. Pera, eh, ¿qué libros deberíamos leer para entender el presente? Para entender el presente, quizás libros del pasado. Eso ha sido muy fácil. Quizás libros del pasado, pero para entender el presente, bueno, tenemos maravillosos escritores en España. Ujú, Tenemos a Antonio Muñoz Molina, ujú, que escribe historias del día de hoy magníficamente. Tenemos a Rosa Montero, ujú, tenemos a Juan José Millás, ujú, tenemos a Laura Fernández, tenemos a William Ospina, tenemos a Juan Gabriel Vázquez, ujú, tenemos a montones de escritores ujú, que nos están esperando con los brazos abiertos en las librerías ujú. eh,
para poder poner en cuestión el mundo en el que habitamos y ayudar a entenderlo o a discrepar con ellos, porque también está muy bien leer un libro que te interesa, pero que tú discrepas, tú no lo ves tan claro, o que te remueve, o que te angustia. Eso te hace sentir, y eso es arte, y eso es literatura. ¿Tú crees que hemos entendido bien el pasado más reciente en este país? Yo creo que aún no. Yo Aún creo no. que al no ser historiador Ujú, no puedo tener una idea, y no sé si la pueden tener los historiadores. Pero yo creo que habrá un momento en que sí se pueda entender y analizar fuera de cuestiones concretas, de ujú. partidismos, de momentos actuales, de miserias, de venganzas, de generosidad. Cuando todo eso haya desaparecido, se podrá hacer un verdadero balance a la inglesa Sí. de lo que ha pasado en los últimos años en España. ¿No Yo crees que creo que aún somos, no, aún es demasiado pronto. no Y crees que mira que han pasado somos, años. tú no crees que somos aún demasiado guerra civilistas aquí? Sí, demasiado. O sea, ¿Sí? yo creo que la propia palabra república, Ujú. y mira que la decimos la República Francesa, la República Italiana, la Sí, República Federal Alemana, sí, pero sí, sí. la propia palabra república ya Ujú. crea enfrentamiento. Ya queda como una especie de escozor, ¿no? En algunos, ¿no? Blancos o negros, tú aquí o allá. No, eso todavía no lo hemos sabido superar. Sí, Y sí, sí. eso probablemente cuando nosotros que hemos sido directa o indirectamente protagonistas Ujú, de esa guerra, ujú, de esa dictadura, ujú, porque hemos pagado las consecuencias a través de nuestros padres o a ujú, través de nuestros abuelos. Cuando ya no estemos, ujú, probablemente se podrá ver con una nueva mirada ujú, y ponerlo en un contexto más internacional ujú. uh, y ser más justos con muchas cosas que ahora los sentimientos nos impiden que la razón sea la que prevalezca. Yo es que a veces me sorprende, ¿no? En gente joven, ¿no? Que está con estos temas muy, muy nervioso, ¿no? Gente que no ha vivido ni la transición, ni la dictadura, y mucho menos la guerra civil, ¿no? Y parece que tenga que ser, o sea, escueza, ¿no? Depende de qué cosas, ¿no? Del pasado, ¿no? En el tema de las izquierdas, en el tema de la república, ¿no? Y en el tema de la política El tema de mismo, la política, está muy ¿no? mal vista la política, y la política Ujú. es el único medio que tienen los seres humanos Una para forma, intercambiar sus ideas y claro, para escoger a los que ellos creen que pueden ser sus representantes. claro. No sé, por imperfecto que Ujú. sea, no se ha inventado nada mejor que la democracia, La democracia, porque claro. todos Ujú. los otros inventos Son han peores. acabado en campos de concentración, Ujú. en gulags. Hay que aprender las lecciones del pasado. Hay que Hay que aprenderlas. aprenderlas, hay Si que no aprenderlas. repetimos los errores del pasado también, ¿no? Claro, es que sí, bueno, es que nos damos contra la pared. Ujú. Eso es muy clásico de la humanidad, pero bueno, poco a poco vamos avanzando. Yo, en ese sentido, Sí. soy optimista a largo plazo y Ujú. no tanto a medio plazo. Pera, volviendo a los libros, ¿Sí? ¿qué libros recomendarías del momento? De hoy, a De ver, hoy, de hoy. que O hayan salido mañana, o mañana, o el poco. mes que viene, o hace Pues 4 semanas. recomendaría un libro de una autora georgiana Ujú. que ya se nacionalizó alemana y que Sí. escribió un libro maravilloso que se llama La octava vida, Ujú. y la autora es Nino Haratischvili. Lo publicó Alianza Alfaguara, Sí. lo sigue publicando, y yo Ujú. tuve la suerte de poder publicarlo en catalán en Navona, y hay ejemplares todavía de ese libro. Cuéntame de qué va. Recomendaría, Espera. Cuéntame escuetamente de qué va. es la generación desde el principio de la revolución, Sí. toda una generación de ¿Mm? mujeres que viven en el imperio, en la Unión Soviética, aunque sea Ujú. Ucrania, Sí, aunque sea Georgia, sí, Georgia. uh,
y sufren cada una de ellas y cada una de las generaciones la brutalidad del régimen soviético, de la dictadura soviética, de diferentes maneras. Y es, en definitiva, es la historia de 6 generaciones de mujeres y de hombres, Sí. pero que fundamentalmente está protagonizada por mujeres, cosa que yo me di cuenta luego. Fíjate si me absorbió el libro, dije, hostia, es que Eso es que está es bueno. protagonizado todo por mujeres, ¿no? Eso Pero es que es una bueno. historia brutal, Sí. bellísima, Sí. real, encantadora, te explica todo un siglo, te resume todo un siglo de una manera maestra. Siguiente. Siguiente, pues podríamos decir la señora Potter no es exactamente Santa Claus. ¿Esto qué es? Esto es una novela maravillosa de una escritora joven, por suerte joven, de Tarrasa, que lo publicó en octubre del año pasado y se llama Laura Fernández. Esto es un libro, no quiero decir la palabra metaliterario en el peor sentido de la palabra, no, ni mucho menos. Este libro es un cuento de hadas que se nutre de un cuento de hadas en un país imaginario que no es exactamente imaginario. Es un libro hecho a base de palabras que te crea un mundo en el que tú entras en ese mundo, en el que siempre está nevando, en el que hay determinados personajes con los que empatizas, determinados personajes que se te hacen odiosos, y está escrito con un ritmo, de una manera, digámosle, muy contemporánea, muy moderna, diciendo, pegando un puñetazo en la mesa y diciendo, aquí estoy yo y esto es lo que quiero contar y lo quiero contar así. Y lo cuenta maravillosamente, aunque al principio te pueda sorprender. Apuntado queda. Dime un par más. Literatura Random House, Laura Fernández. Laura Fernández. Dime algunos otros. A ver, de estos momentos te podría decir un libro de Eva Cruz que está muy bien, que se llama 20 años sin mí, o como, ahora en este mismo momento no me acuerdo del título, te lo voy a buscar un segundo. ¿Puedo? Perfecto. Sí, ¿Puedo por ir a la supuesto. biblioteca? Por supuesto. Por supuesto, pero no tardes mucho. No. No tardes mucho, que la gente estará esperándote. 20 años al sol. 20 años al sol. 20 años al sol. 20 años al sol. Es una historia maravillosa, contada. Es una primera novela contada con un tino, con una fuerza y con una normalidad que cualquiera diría que es la 7ª o la 8ª que escribe esta persona. Es Eva Cruz, una mujer que vive en Madrid, que trabaja en medios de comunicación, que yo me enteré que había sacado este libro en Alianza Editorial, y que yo soy bastante curioso con las primeras novelas, y que me lo leí y realmente me molestó, me tocó, me fascinó, me enganchó, y que cuenta la historia de 2 amigas en la época actual, en una situación complicada en la cual hay traición o no hay traición, no lo sabemos. Cada uno se lleva la parte del interrogante que quiere, ¿no? 20 años de sol, de Eva Cruz. Otro. Los diarios y cuadernos de Patricia Highsmith. Lo recomiendo mucho porque además es un libro que a la gente le costará probablemente comprar, porque es un libro de 1250 páginas. Lo ha publicado Anagrama a finales del mes de agosto. Sí, lo he son visto. los diarios de Patricia Highsmith
la escritora Ujú, del personaje de Ripley, la creadora de las novelas de Ripley, que luego se han llevado al cine, ujú, la creadora de Extraños en un tren, que adaptó Hitchcock, sí, y son sus diarios desde los 20 años ujú, hasta casi su muerte, ujú, y son diarios que por la manera en que están contados, por la frescura, por cómo se describen, por el tipo de dudas que entrañan, ujú, uh, no hace falta haber leído nada de Patricia Highsmith, no hace falta ni siquiera haber leído nada. ujú, Simplemente escogerlos y vas viendo las anotaciones de una persona de 20 años que va creciendo, que nos cuenta sus lecturas, que nos ujú, cuenta sus amores, que nos cuenta sus borracheras, sus lecturas, ujú, la música que le gusta, y lo cuenta de una manera muy, 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 muy bien contada, muy honesta. ujú, Y tengo que decir que a quien hay que dar el mérito, evidentemente, es a Patricia Highsmith, pero sí, Patricia Highsmith dejó 8.000 folios entre su ropa y se claro, encontraron no hace tanto, y su ujú, editora de toda la vida, Ana von Planta, ujú. que ha hecho un trabajo monumental de selección, La lo ha selección. dejado en 1.250 páginas que te las bebes y que te interrogan por ti mismo y que en definitiva pues los diarios acaban en 1995. También es un libro absolutamente contemporáneo de Es una toda, escritora es toda que su todos vida. hemos conocido con Ujú, una serie de rasgos y ujú, que cuando vas leyendo los diarios dices, pues esto no me cuadra. ujú, Yo la veía así y no es así. ujú, Eh, bueno, son unos diarios maravillosos ujú, que ¿verdad? creo que vale la pena hincarles el diente. Anotado queda. Último libro. A ver, último libro, último libro, último libro. No sabía yo en este momento, me has pillado así. Déjame que mire por aquí, que tengo yo. Un libro de poemas. Venga, un libro de poemas. La poesía completa de William Ospina. William Ajá. Ospina es un escritor colombiano. Ujú, Es un escritor colombiano ujú, que ha escrito poesía, ensayo y novelas, pero que tiene una voz poética que cuando lees un ensayo estás oyendo esa poesía, aunque sea un ensayo sobre la conquista, ujú, sobre la conquista de América, sobre Castellanos, sobre Juan de Castellanos. ujú. Cuando lees una novela ves que hay alma poética dentro y cuando lees sus poemas, evidentemente, ves que es poesía esplendorosa, gran poesía, poesía de muchos quilates, pero que habla de Kafka, de Einstein, de, Qué bueno. de muchísimas cosas Ujú, y que se acaba de publicar hace poco en la editorial Lumen, ujú, poesía reunida de William Ospina, ujú. porque realmente vale la pena acercarse a la poesía. Es una dimensión que está quizás poco generalizada. Ujú, Yo es que la poesía es que no la entiendo. No, la poesía no ujú. la tienes que entender. Te tiene que emocionar y te Sí, sí. tiene que gustar. Y si no te gusta y no te emociona, pues no pasa nada. A Es mí me así. cuesta, a veces a mí me cuesta, pero... Bueno, pero es que no es obligatorio. Sí, Te sí, sí. tiene que entrar, es como un cuadro. Me gusta Picasso, no me Eso es, gusta, no eso tiene es. por qué gustarme. Ujú, ujú, Si me dice algo, si me conmueve, si me toca los sentimientos, ujú. ya ha logrado eso. Pero si Eso no lo es. ha logrado uno, lo puede lograr otro. Ujú. Recomendando ese libro de William Ospina, estoy recomendando la poesía en general. Están recomendando la poesía. Hemos de leer poesía. Fíjate que la mayoría de libros, menos uno de los que has recomendado, están escritos por mujeres. Pues mira, Fíjate, fíjate. la verdad es que Ujú. No, no, he no, sido, no soy consciente, ¿eh? pero contrariamente a lo que pasaba en el pasado, no hace falta irse tan lejos, ¿no? Pues vemos aquí que hay una producción literaria, ¿no? Cada vez más importante de mujeres, o sea, Sí, 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 sí. totalmente, totalmente. Yo quería tratar un tema
que hemos hablado con anterioridad, ¿no? Que es en relación al intento de asesinato de Salman Rushdie, ¿no? Y yo, más allá de lo que es el atentado contra la persona, ¿no? Que evidentemente desde aquí condenamos, ¿no? Yo lo que quería es decir que esto es un atentado, ¿no? Contra la libertad de pensamiento. ¿Y por qué debería importarnos, ¿no? Este hecho, ¿no? Salman Rushdie, que es un escritor, ¿no? Que en el momento que publicó versos satánicos, ¿no? Pues Que ejerció la libertad de publicar. ejerció la libertad de publicar y se emitió una fatua, ¿no? Religiosa en el mundo islámico para que acabaran con su vida, ¿no? ¿Qué me puedes decir tú de este hecho de versos satánicos y de la obra de Salman Rushdie, ¿no? ¿Por qué Para mí, debería ser importante? para mí Salman Rushdie es uno de los grandes escritores que tenemos del siglo XX. Yo Mm, creo que es uno de los que merecería el premio Nobel, no únicamente él, sino muchos otros, como Milan Kundera, por ejemplo. ujú, Salman Rushdie tuve la suerte de publicar Los hijos de la medianoche mientras estaba yo en Grup 62, ujú, la primera versión en catalán. Luego publicamos Vergoña, luego fuimos publicando toda su obra ujú, y normalizamos la obra de Salman Rushdie a una lengua que cada vez tiene más adeptos y cada vez es más leída, ujú, que es la lengua catalana, ¿no? ujú, Eh, Versos satánicos, recuerdo que fue un momento de un impacto no conocido, sin antecedentes, un poco como lo de las Torres Gemelas. ujú, Eso no podía pasar. Y lo que le pasó a Salman Rushdie en aquellos momentos no podía pasar. Tanto es así que nos juntamos en el gremio de editores por iniciativa de Editorial Planeta, que era la que tenía los derechos, y se hizo una edición de los versos satánicos sin ningún logotipo de editorial y con el copyright de unas 30 editoriales, que en aquellos momentos estábamos, ujú. para hacernos corresponsables por si habían problemas, por si habían agravantes de la publicación de ese libro de Salman Rushdie, Ujú, que para mí es un libro bueno, ujú. pero quizás no es el mejor libro de Salman Rushdie. ¿Puedes contarme brevemente de qué va este libro y por qué es problemático? Bueno, porque se ríe del Corán, se ríe Ujú, del Corán. Porque Salman Rushdie es un escritor que tiene, como tenía también Naipur, y como tienen muchos escritores indios, Bikram Seth, Qureshi, tienen un sentido del humor brutal, ujú, mordaz. ujú, Y entonces, simplemente, el Corán no es un objeto de devoción, no es un objeto sacralizable y se hacen chistes, se ríen ujú, sobre el libro y en muchas ocasiones ni se menciona el libro, pero se ujú, menciona en determinados contextos, eh, digámosle, irónicos, risibles, ujú, como se podría mencionar la Biblia, y no creo que Juan Pablo tercero, quinto o 26 ujú. era una fatua para que mataran a quien se ríe de la Biblia. A mí me recuerda todo esto al nombre de la rosa. O sea, sabes tú que Bueno, encuentran un y a la libro Inquisición, y a la... y a Sí, la por eso te lo iba a Inquisición, decir, claro, porque pero en el libro, ¿no? De Humberto Eco, o sea, encuentran un libro, ¿no? Que va sobre la risa, ¿no? Un libro de poética de Aristóteles y se convierte en un libro maldito y todos los que claro, han es que participado en la todo, traducción acaban mal. claro, Acaban es mal. que todo lo que Cuestiona. perjudica el statu quo de Ujú, cada momento, ujú, eh, el poder no lo sabe digerir ujú, y no se dan cuenta de que prohibiendo los versos satánicos han ujú. hecho que muchísimas más personas Lo de lean. las que lo hubieran Ujú, comprado, lo hayan comprado y lo hayan leído. claro. Yo eso me acuerdo perfectamente cuando en la época de la censura Sí. un libro lo prohibían, pues Ujú. se vendían 14 veces más, Claro, porque era eco de sí. los medios de comunicación. Eso es lo que pasa con los libros malditos, ¿no? Libros Claro, prohibidos. claro. Es absurdo, ¿no? Por eso hay regímenes políticos y
todas las dictaduras son regímenes políticos con mirada corta, con cerebro corto. No se dan cuenta de que al hacer esa acción crean una reacción absolutamente en contra. Un efecto boomerang que les va a devastar y les va a poner en evidencia delante de todo el mundo. Pero como ellos son los que son y viven en un mundo tan cerrado que no abren fronteras mentales ni físicas ni nada, bueno, pues ellos siguen viviendo en su mundo, como vivían en su mundo los capellanes de El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Los traductores del nombre de la rosa. Que sabes que al final acaba un proceso, ¿no? Porque el que ha matado a la gente ahí es el diablo, ¿no? Y mete la Inquisición de por medio, ¿no? Y van a por los más desgraciados que hay en la Claro, vía. como siempre. Como siempre. Claro, la Inquisición. No diremos nada más, porque es un libro también que hay que recomendar, leer. Sí, El nombre de la rosa es un libro de libros, es un libro de aventuras, es un libro de misterio, Sí. es un libro de Sherlock Holmes, es una maravilla. Es un libro que hace adictos a la literatura. Y la película está bien. Pues la película es muy digna, muy digna, muy digna. Está bien. Pera, vamos acabando, pero aún me gustaría que dieras consejos a alguien que quiere publicar en una editorial. Y luego te haré otra pregunta fundamental también. Yo lo que le diría es que antes de pensar en publicar, piense realmente y no se engañe a sí mismo ni a sí misma si realmente tiene la necesidad imperiosa, si no puede vivir sin escribir. Si no puede vivir sin escribir, que se ponga a escribir. Que escriba, que repase, que le dé vueltas, que rompa páginas, que le vuelva a dar vueltas, que vuelva a romper páginas, que tire páginas. El sustrato de lo que quede sea lo que entregue a un, yo diría, agente literario que busque a algún amigo que conozca el mundo editorial o las editoriales, que tampoco es un mundo tan cerrado, está muy abierto, que lo presente a algún premio, que haga algo para, si él quiere, que se publique. Y si no, no pasa nada. Y si ese libro se lo rechazan y sigue teniendo imperiosa necesidad de escribir, que siga escribiendo. ¿Cuántas primeras novelas han sido rechazadas por editoriales de altura? Barral rechazó 100 años de soledad. Y eso le pasó también a Stephen King, ¿no? Me parece. Claro, ha sido muy rechazado. Y Stephen King es un maestro de la escritura. Es un señor que si te metes en su mundo te hace temblar. Yo recuerdo que leí un personaje que tenía artrosis y llegó un momento en que me dolía la mano. Eso no es fácil. Hay que tener mucha genialidad y mucha maestría para poder transmitirte esas sensaciones a través de las palabras. Podemos decir de que el arte de escribir, ya me ha salido la palabra, el arte de escribir es también un oficio, que es el oficio del escritor. Es el oficio del escritor. Claro, como Leonardo da Vinci pintando la Capilla Sixtina. Era un oficio, había que pintar, había que levantar andamios, había que... Bueno, pues y como la construcción de las catedrales, que ahora son maravillas. Sí. Todo arte lleva consigo un oficio, porque sin ese oficio, sin ese método, sin esas tuercas, sin esos trucos, no llegas a la finalidad que es construir esa catedral tan bella como es Notre Dame de París. Muy buena imagen que has hecho. Es como la de la piedra esta, ¿no? Que tú tienes ahí un pedrusco inmenso, ¿no? Y al final puede salir Miguel Ángel de David, ¿no? Claro. Efectivamente. Es el perfeccionamiento de este caso de la escritura, pero que puede ser tu propia vida también. Absolutamente. Es aplicable a la propia vida, es aplicable a todo lo que hagamos. A todo. Pera,
eh, ¿qué consejo darías a un joven que quiere leer por primera vez? Un niño o un jovenzuelo que se quiere acercar a los libros. A ver, le diría, eh, depende de la edad que tuviera y depende de tal. Mm, eh, Creo que si le tengo que dar un consejo, en realidad no es un señor que quiera leer, mm. porque creo que el impulso de la lectura ¿Sí? hace que cojas cualquier cosa y lo leas. Y lo leas. Otra cosa es que una vez hayas leído alguna cosa, Ujú, te pidan consejos sobre alguna novela, y ujú, entonces sí ya se le pueden dar novelas, pistas en función de una serie de cuestiones que yo siempre intento que ujú. el libro que recomiendo sé conocer, por ejemplo, qué otros libros le han gustado a esa persona para Sí. darle un libro que no le vaya que le haga crecer, pero Ujú. que no le haga aborrecer la lectura, ¿no? Hay un factor de impulso, ¿no? Impulsibilidad, ¿no? Al principio, ¿no? Absolutamente. Si tú tienes ganas de leer, lees cualquier Lees cosa. cualquier cosa. Lees Y, cualquier cosa. y a gente ya que ya es más grandecita, ¿no? Que ya está acabando sus estudios o gente que es trabajadora o sea, que no suele, que leía antes, pero que ha dejado la lectura por lo que sea. ¿Qué consejo le darías? O sea, si dijera yo es que quiero volver a leer libros. O sea, Pues es que se fuera a todo una librería, y que que paseara, sí. o que se fuera a una biblioteca y paseara Ujú. y cogiera el primero que le llamara la atención. Primero que le llame la Por el atención, ¿no? título, por el Ujú, autor, por la ujú, cubierta, por el color, por lo que fuera. ujú, Y empezara por la primera página y siguiera y siguiera y siguiera y siguiera. Y ujú, si no puede, y si no le gusta, y si ujú, se le hace y se encalla, que lo cogiera, lo dejara en la misma estantería y ujú. fuera por otro. Por otro Y lado. así a por otro, y así a por otro. Y acabaría encontrando ese libro que le ayudaría a volver a Ujú. leer y a volver a ser un adicto, porque somos adictos a la lectura, en el mejor sentido de la palabra adicto. Mientras se siga leyendo libros, no todo está perdido. Absolutamente, absolutamente. De todas maneras, ¿Mm? hemos de saber que la inteligencia no Ujú. siempre es bondad. La No, no. inteligencia, como bien nos explicó Ujú, Maquiavelo, ujú, puede estar al servicio del mal, ¿no? ujú, ujú. Pero el leer te hace más tolerante, te hace mejor. En muy pocos casos, la persona que lee, si no es ya un hijo de puta o una hija de puta, se convierte en ello. Un libro Sí, sí. no te hace mal. Un libro, en general, siempre te hace mejor persona. Una persona en los libros que lee, en parte, al menos. Es los libros que ve, Los libros que lee. las películas que Ujú, ha visto, la ujú, música que ha oído, los anhelos que tiene, ujú, eh, las mujeres que ha amado o la mujer que ha amado ujú, o el hombre que ha amado. ujú, Eh, Somos muy poliédricos. ujú. Todo lo que eh, tienda a reducirnos creo que va en contra del mismo libro. Bien dicho. Pera, no sé si nos hemos dejado alguna cosa. Yo te pediría un último mensaje a los oyentes o si tú consideras que debes decir alguna cosa que no hemos hablado, este es el momento para decirlo. Pues recordaría una frase que leí ayer de la premio Nobel Nadine Gordimer, Ujú, sudafricana, en el sí, 91, que ponía leed, leed, leed. ujú. 3 veces. 3 veces. ¿Vais a leer todos los que estáis escuchando esto? ¿Os vais a decidir? A los que no os atrevéis a coger un libro porque lo consideráis difícil o porque ya hace tiempo que no leéis desde que os decían en la escuela o el instituto tenéis que leer este libro porque hay que hacer un trabajo y tenéis que aprobar una asignatura, vais
atreveros a leer y a descubrir que os va a gustar. Esa es un poco la pregunta yo que dejo en el aire, ¿no? Para todo el mundo que nos escuche. Pera, ¿algo Francesc, más? Dime. nada más, un placer. ¿Sí? Hemos de repetir. ¿Hemos de repetir? Es muy grato hablar de libros Sí, 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 contigo. sí, Por eso siempre he dicho yo que me gusta sí. hablar de libros y Ujú. de economía y de arquitectura con gente que sabe más que yo o que sabe igual que yo, que me puede aportar, que me hace preguntas incómodas, Ujú. porque es cuando sacan lo mejor de mí. Por lo tanto, Yo, hemos de volver. bueno, implícitamente me estás diciendo que yo he conseguido sacar algo bueno de ti. Seguro, 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 no lo diría. Porque quieres Si no repetir, lo sintiera, no lo diría. que quieres repetir, y yo creo que sí, que tenemos una cosa muy importante que son los libros, ¿no? Y yo creo que también la cierta visión, ¿no? De lo que es el mundo, de lo que es la vida, ¿no? Y yo, si tú quieres, repetimos y hablamos de lo que más nos apetezca. Por supuesto. Pues espera, encantado de haberte hecho esta entrevista, esta charla, ¿no? Que como todas es un poco improvisación sobre la marcha, ¿no? Y yo, como siempre digo, a todos los que nos oís, amenazamos con volver.